días, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse a la señal de Betel Radio, la voz que inspira. Estamos en vivo en su noticiero Betel Noticias. Hoy tenemos mucha información que desarrollar. Les saluda Grecia Oré. Quédese con nosotros que seguimos con nuestros titulares. La Contraloría y Salud abrieron investigaciones al contrato millonario por el que se habrían visto beneficiados familiares de Brunella Horna. No era del candidato presidencial César Acuña. A un día del voto de confianza, el presidente José María Balcázar señaló que sus ministros son profesionales de primera calidad y serán reconocidos por sus resultados. El Poder Judicial admitió la demanda presentada por el Partido Demócrata Cristiano contra el Jurado Nacional de Elecciones por prohibir temas religiosos en la campaña electoral. En La Libertad, la policía capturó a un hombre que transportaba 3.000 cartuchos de dinamita. Se sospecha que estaría vinculado a la minería informal. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la construcción de un muro en la frontera con Perú. La infraestructura tendrá 500 kilómetros de largo y buscará regular la migración de ciudadanos venezolanos. El presidente José María Balcázar respaldó a su gabinete ministerial en la víspera de la solicitud del voto de confianza ante el Parlamento. Señaló que sus ministros serán reconocidos por sus resultados y aseguró que se trata de profesionales y técnicos de primera calidad. Estas declaraciones las brindó durante la presentación de 28 ambulancias en el patio de Palacio de Gobierno. El gabinete liderado por Denise Miralles se presentará ante el Congreso mañana miércoles para solicitar el voto de confianza en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por el manejo de la crisis energética y las presuntas cuotas de poder solicitadas por César Acuña y su partido Alianza para el Progreso. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Un gobierno que presido con un equipo de ministros, básicamente todos ellos, profesionales y técnicos de primera calidad. Estamos apenas 20 y tantos días de gobierno, pero yo he dicho, que a los hombres de este gabinete se les conocerá por los resultados. Nada más queremos eso, que nos reconozcan. La salud es la prioridad y venimos para ello a enfrentarlo. La presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, se pronunció sobre las leyes impulsadas en el Congreso que representen en el gasto público, como la medida que dispone que los trabajadores CAS cuenten con certificaciones y compensación por tiempos de servicio. Aclaró que si bien estas propuestas buscan una justicia social y son bien intencionadas, de acuerdo con la Constitución, todo gasto corriente debe tener identificada una fuente de ingresos constante de modo que sea sostenible en el tiempo. Además, indicó que su posición sigue siendo contraria a dichas iniciativas de ley y sostuvo que los reconocimientos de los derechos laborales a los trabajadores CAS debe darse de forma gradual. Al respecto, recordó la ley de Foncomún, que estableció que el incremento presupuestal de los gobiernos locales sea a razón de 0.5% al año. Porque es importante entender que en la Constitución te dice que todo gasto corriente tiene que tener identificada su fuente de ingresos constante, justamente para que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que la intención de aprobar todas esas normas está brindar la justicia social que seguro muchos trabajadores han estado persiguiendo por varios años. ¿Quién se puede oponer a que un trabajador tenga su gratificación? Pero todo eso tiene que tener una evaluación inicial, anterior a la promulgación de una ley. Más bien, lo que ofrezco es dar una salida a eso. El tema no es simplemente observar la norma y que quede ahí. No, hay que darle una solución a esas personas que necesitan que esos derechos les sean reconocidos. Y siempre hay una manera. Tenemos que buscar una manera gradual, una manera de hacerlo de repente con avance. Algo de eso se trabajó, por ejemplo, en la ley del Foncomún, que muchos gobiernos locales querían que el incremento sea en un solo año los 2 puntos porcentuales del IPM. Se trabajó técnicamente con el equipo del MEF, con los equipos de los municipios y se logró que se haga de una manera paulatina, 0.5 al año. Entonces, eso le da más capacidad, de recursos a gobiernos locales muy pequeñitos.
que necesitan ese recurso para financiar, para poder funcionar adecuadamente. Y algo de eso es lo que yo propongo para estas normas, ¿no? Para que el impacto fiscal no sea tan fuerte, porque la bolsa de recursos sale todo de los impuestos que todos pagamos y es un solo, digamos, grupo. Entonces, si aumenta el financiamiento para cierto tipo de gastos, pues el otro tipo de gastos va a tener que reducirse y esa no es la idea. El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, declaró que espera que las autoridades investiguen a los familiares de Brunella Horna, su nuera, hasta las últimas consecuencias. Como se sabe, un medio local reveló que el celular de Gustavo Horna Noboa, el padre de la conductora de televisión y esposa del hijo de Acuña, figuraba como contacto de la empresa Consorcio del Norte, que ganó un contrato por más de 2 millones de soles para el servicio de alimentación del Hospital Segundo Luis Heysen de Chiclayo. César Acuña, asimismo, sostuvo que la noticia ha sido presentada de forma malintencionada con el fin de perjudicar su candidatura presidencial. Según la investigación periodística, el Consorcio del Norte es representado por Magna Sánchez Terán, quien estaría vinculada a la familia Horna. Del mismo modo, el consorcio ganador comparte domicilio fiscal con la empresa Latina Confecciones y Diseños, fundada por la madre de la conductora de televisión. La Contraloría General de la República ha tomado cartas en el asunto e inició una investigación a la familia de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña. Un consorcio vinculado al padre de Horna se habría visto favorecido irregularmente con un contrato por más de 2 millones de soles para brindar el servicio de alimentación al Hospital Segundo Luis Heysen de Chiclayo. La investigación tiene como objetivo recabar información y documentación sobre la contratación del servicio. Por su parte, Salud también abrió una investigación sobre la controversial adjudicación a través de su Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios. En un comunicado informó que se ha dispuesto que un equipo especial realice la revisión documentaria de todos los contratos de los proveedores de servicios a fin de determinar el cumplimiento de penalidades y ocurrencias en el marco de la ejecución contractual. En otras noticias, el Poder Judicial admitió a trámite una denuncia presentada por el líder del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Gallardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones por prohibir temas religiosos en propagandas electorales. Gallardo solicitó que se declare inconstitucional un inciso del 7º artículo del reglamento del tribunal que prohíbe el uso o invocación de cualquier credo de mensajes de campaña. La Corte Superior de Justicia ordenó que se notifique al Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones sobre la admisión de la demanda y otorgó un plazo de 10 días para que el organismo electoral presente sus descargos. El cuerpo del fallecido candidato presidencial Napoleón Becerra fue velado en el local del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. El titular de la organización política, Winston Guamán, señaló que solicitarán ante el Jurado Nacional de Elecciones que su plancha presidencial no sea descartada. Estos del candidato presidencial Napoleón Becerra García llegaron este lunes a Lima. El féretro fue trasladado desde el grupo aéreo número 8 en el Callao hasta el local del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Hasta el lugar acudieron familiares, militantes y amigos cercanos para recibir el cuerpo. Winston Guamán Enríquez, presidente del partido, dio mayores detalles del accidente e hizo el llamado para que las autoridades realicen las investigaciones. Es una ruta como la Libertadores, que casi siempre sabía no está tan bien, a diferencia de otras. Bueno, ya tenemos ahora el resultado y el saldo. La camioneta al parecer se despistó. Estamos reclamando, invocando al Ministerio Público que haga la investigación más exhaustiva posible. La policía especializada en este tipo de accidentes también lo haga, para tranquilidad del país, para tranquilidad de la familia, para tranquilidad del partido, de que no hay otras motivaciones de su muerte, sino sea un accidente efectivamente, ¿no? En la misma línea, Guamán Enríquez dio detalles del futuro de la plancha presidencial y el pedido que su partido ha realizado al Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a pelear nuestro derecho de reemplazar en la candidatura a la presidencia como legítimo vicepresidente que estaba yo inscrito en la fórmula. Si la norma lo permite, eso vamos a pelear. Porque con plancha o sin plancha para el partido también, como el ave fénix, nos estamos levantando.
Vamos a seguir recorriendo todo lo que nuestro NAPO dejó ordenado. Vamos a seguir avanzando en todo lo que se había planificado. La despedida en la capital será breve. La familia del ex candidato presidencial informó que el féretro será trasladado en la madrugada del martes hacia Cajamarca, ciudad donde nació Becerra García. Allí se realizará el sepelio y recibirá sepultura junto a sus seres queridos. Como se pudo conocer, la muerte de Napoleón Becerra ocurrió tras un accidente de tránsito en la carretera Libertadores, en la región Ayacucho. A menos de un mes de los comicios generales, persiste entre la ciudadanía limeña una desconfianza sobre las promesas y la información que han declarado los candidatos. Además, muchos cuestionan la credibilidad de las encuestas electorales. Un equipo de Betel Noticias recorrió distintos puntos de la capital y conversó con los próximos votantes. Más detalles en la siguiente nota. En medio de la incertidumbre política, los peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente. En las calles, la población opina sobre la información de los partidos y las expectativas frente a las próximas elecciones. Sin embargo, no todos confían plenamente en la información que reciben durante la campaña electoral. Sin embargo, no se sabe cuán verdaderas son las cosas que dicen los candidatos de ellos mismos, ¿no? Mienten, ocultan cosas, y cuando tú vas al internet está plagado de tantas noticias falsas que al final seguimos engañados, no sabemos por quién creer. Las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en las principales fuentes de información para muchos votantes, aunque algunos reconocen que no siempre es fácil distinguir entre información verdadera y contenido engañoso. Solamente siento que en los medios sueles ver mucho de los que siempre predominan, o sea, los que siempre están en las elecciones, pero los que suelen surgir, no hay mucha información si es que tú no las buscas en diferentes medios de comunicación. Otro de los temas que genera debate entre los ciudadanos es la credibilidad de las encuestas electorales, que suelen marcar tendencias antes de las elecciones. Ya lo tuvimos hace 5 años con Castillo, nadie lo daba por visto y apareció y ganó. Entonces, ahorita creer a las encuestas, mira, según mi opinión, la gente termina votando días antes, eligen a su candidato. Y ahí es cuando ahí sale la sorpresa y ahí quién gana, pues, ¿no? A pesar de las dudas, muchos coinciden en que el voto sigue siendo una herramienta fundamental para decidir el futuro del país. Y esperemos que este nuevo presidente haga las cosas bien y sume para el Perú, pues, porque eso es lo que queremos todos, sumar. Como ahorita que es la extorsión, que están extorsionando, por ejemplo, a los choferes, taxistas, todo eso, porque hay mucha matanza ahorita, más que todo es eso, el gran problema, y la delincuencia, pues, ¿no? Todos los años es así, creo, de delincuencia. Más que todo es la extorsión ahorita. Mientras el proceso electoral continúa avanzando, los ciudadanos esperan que el debate político y las propuestas de los candidatos les permitan tomar una decisión informada en las próximas elecciones. Muchas gracias por la información en esta nota. Y es muy cierto aquella desazón en la ciudadanía con respecto a las encuestas electorales. Recordemos solamente las elecciones del 2021. Terminó ganando en primera vuelta Pedro Castillo con cerca de un 18% y Keiko Fujimori con cerca de un 13%. Esto en la primera vuelta, algo que dista mucho de las encuestas que se presentaban en esos momentos, que inclusive tenían a George Forsyth o al señor Johnny Lescano en primer lugar. Ellos obtuvieron en realidad en las votaciones un quinto, un sexto y hasta un séptimo lugar. Algo que hoy en día la ciudadanía ya denuncia, ya habla y también ya hace notar como reclamo. ¿Qué es lo que está pasando con las encuestas? ¿Acaso no están respondiendo a información fehaciente, sino a intereses personales, a intereses de un grupo de poder, a intereses de ciertas personas que pagan para que estas encuestas puedan presentar resultados vacíos o inclinados hacia una apuesta política? No lo podemos afirmar, pero definitivamente de que esas encuestas han perdido un valor de veracidad dentro de la ciudadanía peruana es más que cierto. Por otro lado, también se comentaba en esa nota que el debate electoral va a ser un precedente de las elecciones. Definitivamente va a haber un antes y un después, porque al momento de escuchar no solamente al candidato presidencial brindar sus propuestas, sino también poder argumentarlas, es decir, tener la capacidad de argumentar cada una de las propuestas frente a otros contrincantes, definitivamente la ciudadanía comienza también a tomar en serio la propuesta del candidato y por ello a definir su voto. Entonces, usted, querido ciudadano que nos está escuchando, querida audiencia de Betel Radio,
radio, no se pierda estos momentos importantes de los comicios, que son parte también, por supuesto, de esta rueda electoral como el debate electoral, porque es muy necesario que cada uno de nosotros tomemos una decisión en base a información. Nos vamos a otra noticia. La emergencia energética parece haber llegado a su fin debido a la reparación del ducto en Camisea y el restablecimiento del gas en los grifos de Lima y Callao. Sin embargo, los precios de productos como la carne y las verduras siguen en ascenso en los mercados. Los especialistas advierten que la escasez del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente es un factor que explica esta situación. Precios en los mercados se mantienen elevados, pese al anuncio del presidente José María Balcázar sobre el fin de la crisis energética. En los mercados de la capital, los precios no se han visto reducidos, situación que perjudica a vendedores y comensales. En lo que respecta a las carnes, el precio se ha elevado de manera sostenida en los últimos meses. El alza ha sido paulatinamente desde fines de diciembre, tomando como referencia las 2 últimas semanas de diciembre, ¿no? Es un promedio entre 3 soles a 4 soles al por mayor. Por su parte, las verduras mantienen precios elevados desde hace 2 semanas, momento en que inició la crisis energética. No, todo sigue igual. La alberja sigue 18, las papas siguen el mismo precio, no ha bajado todavía nada, que debería de bajar, ¿no? Pero no ha bajado nada todavía. ¿Usted todavía ha encontrado los precios a la normalidad de lo que fue la semana pasada? La normalidad igual que la semana pasada. No ha bajado ni ha subido. En este escenario, los más afectados son los compradores, quienes han tenido que modificar su dieta ante el alza de precios. Ha subido el pollo, ha subido la carne, todo ha subido. Así que de todas maneras, para uno es una cosa que uno cuenta con un diario y tiene que aumentar y tienen que disminuir la comida. Ya no se puede comprar la misma cantidad de otros, pues tienen que comprar de otros días. Tienen que comprar, supongamos, 2 soles menos, supongamos, de papa, 2 soles, 1,50 menos. De carne también todo tienen que comprar uno menos porque no alcanza. Ante este complicado escenario, el economista José Luis Tapia explicó que existen factores internos y externos que están influyendo en los precios. En el plano nacional, indicó que la crisis energética también ha tenido efectos en el comportamiento de los precios. Tenemos poca oferta, manteniendo la misma demanda hace que los precios suban, se mantengan hasta que la oferta de GNB se restablezca completamente y se aprovisionarán la cantidad de grifos para que hagan su tarea de equilibrar esa brecha, esa diferencia entre lo que había antes con lo que ahora se necesita. En el plano internacional, señaló que los conflictos en el Medio Oriente han generado tensión en los mercados del petróleo, lo que termina repercutiendo en los precios en general. Pero ya con la guerra parece que ha sido afectada la provisión de ese petróleo. Entonces, esto está más o menos en $106, de algo que hace unas 2 o 3 semanas atrás estaba en $40. O sea, prácticamente se ha duplicado el precio del petróleo. Por ahora, la recuperación del sector energético aún no se refleja en los bolsillos de los peruanos. Mientras los precios siguen altos en los mercados, familias y comerciantes esperan que la estabilidad económica llegue también a la canasta básica. En nuestro bloque regional informamos lo siguiente. En la región La Libertad, la policía capturó a un hombre que transportaba cerca de 3.000 cartuchos de dinamita. Se sospecha que el cargamento estaría vinculado a la minería informal. Mientras que en la provincia de Morropón, en Piura, un puente artesanal colapsó debido a las intensas lluvias y varios caseríos quedaron aislados. La policía detuvo a un hombre que transportaba cerca de 3.000 cartuchos de dinamita en la carretera hacia Quirubilca, ubicada en la provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad. El cargamento era movilizado de manera irregular, lo que generó la intervención inmediata de los agentes. Según las investigaciones, los explosivos estarían destinados a actividades ilegales como la minería informal y hechos delictivos. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes y continúan las diligencias para determinar el origen y destino del material incautado. Mientras tanto, en la región Piura, en la provincia de Morropón, las intensas lluvias provocaron derrumbes, el aumento del caudal de quebradas y el colapso de un puente artesanal, que fue arrastrado por la fuerza del agua, dejando aislados a varios caseríos de la zona. Ante esta situación, los pobladores han solicitado apoyo urgente a las autoridades locales y regionales, ya que el aislamiento está afectando el abastecimiento y generando el alza de los precios de productos de primera necesidad, agravando la situación de las familias.
De otro lado, en Lambayeque, al menos 160 niños de educación inicial estudian en condiciones precarias debido a la paralización de la obra de su colegio, cuya reconstrucción permanece inconclusa desde hace varios años. La situación obligó a trasladar a los menores a ambientes prestados, sin las condiciones adecuadas para su aprendizaje. Según la dirección del plantel, los trabajos iniciados en 2021 no han sido retomados por falta de presupuesto, pese a contar con expediente técnico aprobado. Ante el inicio del año escolar, se exige a las autoridades una solución urgente para garantizar que los niños reciban clases en una infraestructura segura y adecuada. Lamentable lo que se informaba en esta nota y no hay que esperar hasta que suceda algún terrible incidente que pueda dejar afectados a nuestros niños, maestros o personas que están en estos planteles educativos para levantar la voz y denunciar que el Estado y que el Ministerio de Educación tienen que poner de su parte para solucionar este problema de infraestructura en el sector educación. Ahora nos vamos hasta Tacna. Inician obras de plan fronterizo en límite con Chile. Esto nos lo reporta nuestra colaboradora Fiorella Almoguera. Buenos días, les saluda Fiorella Almoguera informando para Betel Noticias desde Tacna. El gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, inició la ejecución del denominado Plan Escudo Fronterizo en la zona limítrofe con el Perú, específicamente en el sector cercano a Tacna, generando atención en autoridades y población de la frontera sur. Como parte de esta estrategia, el mandatario chileno llegó hasta la ciudad de Arica para supervisar directamente los trabajos iniciales, que incluyen la excavación de zanjas y la instalación de barreras físicas a lo largo de la frontera. De acuerdo con información oficial, este plan contempla la construcción de estructuras de contención en varios tramos del límite fronterizo, con el objetivo de reforzar el control migratorio y frenar el ingreso irregular de personas. Las obras iniciales se concentran en puntos estratégicos cercanos al complejo fronterizo de Chacayuta, donde incluso ya se ha observado el despliegue de maquinaria pesada y personal del ejército chileno, encargado de ejecutar los trabajos en terreno. El proyecto forma parte de una política más amplia del gobierno chileno, que incluye, además de zanjas, la instalación de muros, cercos de seguridad, sistemas de vigilancia con drones, radares térmicos y presencia militar permanente en la frontera norte. Según lo anunciado, el plan podría extenderse a lo largo de cientos de kilómetros en la frontera chilena, abarcando no solo el límite con Perú, sino también zonas limítrofes con Bolivia, consideradas de alto tránsito migratorio irregular. Esta medida ha generado diversas reacciones debido a que se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la migración en la zona fronteriza, especialmente en sectores cercanos a Tacna, donde ya se habían registrado tensiones en meses anteriores. Por el momento, las autoridades peruanas se mantienen atentas al desarrollo de estas obras, mientras se espera un pronunciamiento oficial sobre el impacto que podría tener este plan en la dinámica fronteriza entre ambos países. Desde Tacna reportó para ustedes Fiorella Almoguera para Betel Noticias. De esta forma inicia el denominado Plan Escudo Fronterizo por parte del presidente ya juramentado José Antonio Kast. Además, se trata de una promesa de campaña que el señor José Antonio Kast venía anunciando y que inclusive previo a su victoria en las elecciones de Chile, él ya estaba conversando con diferentes mandatarios o candidatos de los países de la región. Es por ello que tuvimos una visita de José Antonio Kast cuando todavía estaba como mandatario el señor José Geri. Esto responde a la creciente sensación de inseguridad ciudadana por parte de la creciente cifra de migración. Ahora nos vamos hasta Huacho porque regresan largas colas en grifos por la escasez del GLP. Esto lo reporta nuestra colaboradora Carol Díaz. Buenos días, les saluda Carol Díaz informando para Betel Noticias desde Huacho. Se registraron nuevamente largas colas en distintos grifos de la ciudad de Huacho, generando preocupación entre los ciudadanos en medio del inicio del retorno de clases de los colegios estatales. Las filas se concentraron principalmente en los grifos ubicados en el Óvalo, en la avenida Tupac Amaru e Indacochea, donde decenas de conductores esperaban por varios minutos el poder ser abastecidos del gas licuado de petróleo, GLP.
En esta situación se presenta un contexto generando incertidumbre entre los transportistas y población en general, los cuales dependen del GLP para sus actividades diarias. A pesar de la demanda que ocurre, se informa que el precio del combustible es de 9 soles con 99 céntimos, lo cual ha evitado el incremento del costo para los usuarios. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este precio pueda llegar a variar en los próximos días dependiendo del abastecimiento que se pueda realizar. Los conductores asimismo también llegaron a manifestar su malestar, señalando que ese tipo de problemas afecta directamente con su economía y sus tiempos de trabajo, especialmente en estas fechas como el inicio de clases, cuando la demanda del transporte llega a aumentar. Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las causas exactas por las cuales se llega a este desabastecimiento, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades puedan brindar información para poder adoptar medidas con respecto a los suministros. Mientras tanto, también se le pide a la población a que pueda mantener la calma y que estemos atentos a los reportes oficiales sobre el abastecimiento de combustible aquí en la ciudad de Huacho. Reportó para ustedes Carol Díaz para Betel Noticias. Bien, el manejo de la contención de esta crisis deja mucho que desear del reciente gobierno de José María Balcázar y su gabinete ministerial, que de hecho el día de mañana tendrá que asistir al Parlamento para solicitar el voto de confianza. Hay muchas voces que indican que no le brindarían el voto de confianza al gabinete de Denise Miralles. Eso también en vista a la observación de las medidas que habría impuesto el Ejecutivo con respecto a esta crisis energética. Lo cierto es que, aunque el abastecimiento ya se ha restablecido y la crisis está menguando de manera proporcionada, los impactos todavía siguen siendo visibles en la comunidad. Hablamos de alza de precios, hablamos de largas colas, hablamos de diferentes factores que todavía vienen impactando de manera directa en la vida del ciudadano de a pie. Esperemos que hayan prontas respuestas y también medidas de solución por parte del Ejecutivo que realmente sean eficientes, es decir, que realmente solucionen el problema de fondo. Ahora nos vamos a nuestro bloque internacional. Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Rigoberto Gómez, un enlace en vivo desde San Isidro. Te escuchamos, Rigoberto, adelante. Gracias por el pase y saludamos toda nuestra audiencia de Betel Noticias. Y sí, efectivamente, nosotros nos encontramos desde la sede del Ministerio del Interior, ya que las autoridades están informando en este momento sobre importantes capturas e incautaciones que han realizado en todo el país. Dentro, digamos, de las más destacadas se encuentra la captura de los integrantes de la banda Los Mexicanos responsables del asesinato del chofer que fue asesinado, recordemos, el miércoles pasado en Villa El Salvador de la empresa Santa Catalina, así también como la captura de otras bandas como los DESA, también que han venido realizando extorsiones y amenazando a los transportes en los últimos días. En este momento está hablando la premier Denise Miralles. Vamos a escuchar estas declaraciones. Se han reducido en 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los homicidios han registrado una disminución de 7% en el mismo lapso. Estos resultados muestran que cuando el Estado actúa con decisión, coordinación y perseverancia, es posible recuperar el orden, es posible avanzar en la lucha contra la criminalidad. La seguridad ciudadana es uno de los ejes prioritarios del gobierno del presidente José María Balcázar. Y lo estamos demostrando con decisiones concretas y rápidas, con despliegues operativos y una estrategia integral orientada a proteger a la población y restablecer la tranquilidad en nuestras calles. En la última semana, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, ha ejecutado operativos focalizados en las zonas de mayor incidencia delictiva. Se han realizado intervenciones contra organizaciones criminales y bandas dedicadas a diversos delitos. También ha realizado patrullajes preventivos intensificados, controles de identidad y acciones de fiscalización para incautar armas de fuego ilegales. Estamos fortaleciendo también la inteligencia policial, la investigación criminal y el control territorial para atacar al crimen donde opera y donde se organiza. Nuestro objetivo es claro:
desarticular las redes delictivas, golpear las economías ilegales y devolver la seguridad a las familias peruanas. A ello, hemos sumado una decisión concreta. En esta semana que viene se van a incorporar cerca de 6.000 nuevos policías en todo el Perú. Y hemos habilitado un financiamiento de 253 millones de soles para que esto se haga realidad. Esto va a reforzar no solo la presencia en las calles, sino también las acciones de investigación criminal, porque 2.000 de estos efectivos son egresados de esta especialidad. Esa es la ruta que hemos definido como gobierno: más policías, más inteligencia y más presencia del Estado. La inseguridad ciudadana es uno de nuestros mayores desafíos que enfrenta el país no desde ahora, sino desde hace algún tiempo. Y ese gobierno está comprometido en combatirla frente a frente. Por eso convocamos también a todos los poderes del Estado, al sistema de justicia, a las autoridades regionales y locales y a la misma ciudadanía para cerrar filas contra el crimen. La seguridad de los peruanos no se negocia. La tranquilidad de nuestras familias es la prioridad del Estado. Muchas gracias. Betel. Bien, fueron palabras de la premier Denise Miralles, que anunció la incorporación de 6.000 nuevos policías para la próxima semana. Para ellos invertirá 253 millones de soles, una forma, una estrategia de la policía y del gobierno para atacar la inseguridad. Además de esto, también, antes de regresar contigo, Grecia, también se va a incorporar 40.000 cámaras para alrededor de 8.000 buses en todo el país. Esto es una forma de también contrarrestar los ataques, los atentados y las extorsiones a las empresas de transporte. Y con esta información, en Grecia, desde el Ministerio del Interior acá en San Isidro, regreso contigo a los estudios. Muchas gracias, Rigoberto. Y bueno, algunas cuantas horas que faltan para que se defina el voto de confianza al presente gabinete. Cabe resaltar que si es que el Parlamento no le otorga el voto de confianza, entonces lo que procede es que se disuelva este actual gabinete ministerial y se presente uno nuevo para nuevamente volver a solicitar el voto de confianza del Parlamento. No sabemos aún qué es lo que vaya a pasar en nuestro país, pero estaremos atentos para informarle cada uno de estos detalles. Ahora nos vamos con el bloque internacional. Adelante con la siguiente nota. El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició el lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú para frenar el ingreso de migrantes irregulares desde ese país y desde Bolivia. 5 días después de asumir el poder, el mandatario viajó a la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país, donde supervisó el inicio de las obras cerca del paso fronterizo de Chacayuta, a unos 2.000 kilómetros de Santiago. Podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando. El plan contempla zanjas y otras barreras físicas a lo largo de cerca de 500 kilómetros entre regiones del norte del país, Arica, Tarapacá y Antofagasta. El gobierno también anunció el despliegue de más militares y el uso de drones, cámaras y sensores para vigilar la frontera, que se extiende por unos 800 kilómetros y cuyo principal punto de ingreso irregular se encuentra en Colchane, paso limítrofe con Bolivia. La zanja sola no sirve y hemos visto que el crimen organizado tiene los medios para cubrir la zanja y cruzar igual los vehículos con contrabando. Esto requiere una presencia permanente a futuro de las policías, hoy día con el refuerzo de las Fuerzas Armadas, pero este es un sistema integral que requiere también la conversación a nivel internacional, el trabajo con otras naciones. Aunque los ingresos por pasos no habilitados han disminuido en los últimos años, con más de 26.000 denuncias en 2025, el gobierno sostiene que la migración irregular está vinculada al aumento del crimen organizado y anunció el envío al Congreso de proyectos de ley para sancionar el ingreso ilegal y a quienes lo faciliten.
Según datos oficiales, en Chile, un país de unos 20 millones de habitantes, viven cerca de 337.000 migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos. Bien, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera tener el honor de tomar Cuba durante su mandato, en plenas conversaciones con el régimen de La Habana a causa de la crisis energética. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que espera tener el honor de tomar Cuba durante su mandato, en medio de contactos con el gobierno de La Habana, que atraviesa una profunda crisis energética. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba de alguna manera. Quiero decir liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos. I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation. Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene una fuerte presión económica sobre la isla caribeña. Estas conversaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones en medio de severas dificultades energéticas. Cuba enfrenta además una profunda escasez de combustible. Estados Unidos mantiene un bloqueo casi total a la entrega de crudo a la isla y ha advertido que podría imponer sanciones a los países que suministren petróleo, al considerar que el gobierno comunista representa una amenaza. La falta de combustible ha provocado apagones generalizados en varias regiones del país, agravando la crisis que atraviesa la nación caribeña. El escándalo por una presunta estafa con una criptomoneda que el presidente argentino Javier Milei difundió en 2025 en la red social X volvió a cobrar impulso en la reactivación de una comisión parlamentaria para investigar nuevas revelaciones que la prensa compromete al líder libertario. El escándalo por una presunta estafa con criptomonedas que involucra al presidente argentino Javier Milei volvió a cobrar impulso el lunes con la reactivación de una investigación parlamentaria sobre el caso conocido como Libra. En febrero de 2025, el mandatario difundió en la red social X un proyecto de criptomoneda llamado Libra. El mensaje fue borrado poco después, pero durante ese breve periodo el valor del activo digital se disparó antes de desplomarse, provocando pérdidas estimadas en al menos $100 millones para inversores locales y extranjeros. El lanzamiento y la promoción de Libra no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación. El diputado opositor Maximiliano Ferraro anunció la creación de una comisión ad hoc en la Cámara de Diputados para investigar nuevas revelaciones publicadas por la prensa. Según ese reporte, es un peritaje judicial al teléfono del empresario del sector cripto Mauricio Novelli, señalado como lobista del gobierno, habría revelado llamadas y mensajes con el presidente Karina Milei, secretaria general de la presidencia, en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda. Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales y el entorno más cercano del presidente. La prensa local también divulgó un supuesto borrador de acuerdo entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, rostro visible del proyecto, que contemplaría un pago de $5 millones a cambio de promover la criptomoneda. El presidente argentino ha negado haber impulsado el proyecto y calificó las acusaciones como parte de una ofensiva mediática contra su gobierno. Israel anunció haber eliminado a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y a un general de una milicia de los Guardianes de la Revolución. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el ejército eliminó a Ali Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán. Este matemático y filósofo de formación y veterano de la guerra contra Irak en los años 80 ha sido una pieza clave de la República Islámica y uno de sus ideólogos. Fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento y candidato presidencial. Su eliminación anunciada por Israel se suma a la muerte del líder supremo Ali Khamenei al comienzo de la campaña israelo-estadounidense el 28 de febrero. El ministro israelí también informó el martes la muerte del comandante de la milicia islamista de voluntarios Basij, que opera bajo la autoridad de los Guardianes de la Revolución.
Larijani amenazó la semana pasada al presidente estadounidense Donald Trump y le advirtió que se cuidara de no ser eliminado. Previamente había dicho que su país estaba preparado para una larga guerra. El viernes apareció en una concentración en Teherán junto con otros mandos y desestimó los últimos ataques efectuados por Israel y Estados Unidos como un acto de desesperación. Bien, ahora nos vamos con un comunicado de los gremios empresariales, quienes hacen un llamado a la reflexión. Dice lo siguiente: la presidenta del Consejo de Ministros, junto con el gabinete ministerial, se presentará este miércoles 18 de marzo ante el Pleno del Congreso de la República para exponer sus planes de gestión hasta el 28 de julio de 2026 y solicitar el voto de confianza. Durante los últimos años, nuestro país ha vivido un clima de inestabilidad que vulnera nuestra democracia, la institucionalidad y el clima de confianza necesario para atraer las inversiones necesarias que crean empleo formal y bienestar para más peruanos. A ello se suma el fenómeno El Niño Costero, que viene generando graves consecuencias para amplios sectores de la población. En 27 días, los peruanos elegiremos una nueva plancha presidencial, así como senadores y diputados. En ese contexto, es fundamental que el proceso electoral se desarrolle en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, situación que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el respectivo voto de confianza al actual gabinete ministerial. Se firma este comunicado el 16 de marzo del 2026 en Lima, el día de ayer. Entonces, tenemos este comunicado por parte de los gremios empresariales que le están solicitando a los congresistas, al Parlamento de la República, que le otorgue el voto de confianza en aras de la paz, de la transparencia y el equilibrio o la estabilidad en nuestra clase política. Realmente esto va a depender mucho de diferentes partidos y bancadas que inclusive ya en las próximas horas van a estar emitiendo sus comunicados. Sin embargo, es menester indicar que son evidentes los lazos que el actual gobierno de José María Balcázar tiene con diferentes bancadas en nuestra clase política, y eso es lamentable porque hemos llegado hasta el extremo de negociar votos por ministerios, al extremo en el que solamente la prensa y los medios periodísticos han podido exponer los nexos directos que tienen diferentes familiares de partidos políticos con ministerios allegados a ellos. Es esta nuestra clase política y también es nuestra responsabilidad, señores peruanos que nos están escuchando el día de hoy, emitir un voto informado. Es nuestra decisión ahora elegir a nuestras próximas autoridades, tanto la plancha presidencial como la Cámara de Senadores, como la Cámara de Diputados y también el Parlamento andino. ¿Qué es lo que nosotros vamos a elegir? Eso depende de nosotros. ¿Qué clase de autoridades deseamos y merecemos para nuestro país y para nuestras generaciones? Porque tenga en cuenta que no elige un presidente para un año o para un mes o para 2 meses o hasta que lo vaquen. Usted elige un presidente y su plancha por un gobierno de 5 años, que es el plazo gubernamental óptimo para desarrollar realmente medidas en largo plazo. Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Rigoberto Gómez. Adelante, Rigoberto, te escuchamos. Bien, Grecia, muchísimas gracias por el pase. Nosotros continuamos desde acá, desde la sede del Ministerio del Interior. En este momento también están informando sobre otras capturas importantes de organizaciones criminales que han venido azotando sobre todo a los transportistas. En este sentido también, y como te comentaba hace unos minutos, ayer en horas de la noche fueron capturados 2 integrantes de la banda Los Mexicanos y la Federación. Esta banda Los Mexicanos, informamos a toda nuestra audiencia, ellos han venido extorsionando, realizando diversos atentados en varias empresas de transporte de la capital, como por ejemplo se encuentra la empresa de transporte Etmosa, La 60, El Chino, Santa Catalina, entre otras. Uno de los atentados, los últimos atentados lamentables fue el miércoles pasado. Recordemos este chofer, Michel Hurtado, de 44 años, quien recibió 3 disparos a pocos metros del paradero en Villa El Salvador por un sujeto que se había hecho pasar por un pasajero.
Cuando inició sus labores Michel Hurtado, este hombre, sin contemplación alguna, disparó a quemarropa y luego se dio a la fuga con otro sujeto que lo estaba esperando en una moto lineal y lamentablemente pues Michel Hurtado perdió la vida en ese momento a pesar de los compañeros que intentaron salvarle la vida. Pero seguidamente también se realizaron otros atentados, se incendiaron 2 buses también en Villa El Salvador y ellos mismos se hicieron responsables de estos atentados. Según información policial, dentro de las incautaciones también, porque se incautaron 4 equipos celulares y dentro de estos celulares, el contenido, se encontraron videos, de estos videos, recordemos, amenazantes, donde ellos se graban con armas, donde se graban con pistolas, con balas y envían a sus víctimas, en este caso a las directivas o a los administradores de estas empresas de transporte para pedir sus cuotas extorsivas. Esto, por supuesto, son pruebas contundentes que va a usar la policía ante el Ministerio Público para que estos sujetos no sean liberados semanas después o meses después, sino que reciban la pena que tienen que recibir. Estas dos personas, un hombre y una mujer que fueron capturados, que forman parte de esta banda Los Mexicanos, que además ellos dijeron que en realidad pertenecen a la banda, esta banda transnacional, el Tren de Aragua. Lo que pasa es que, según dicho por ellos mismos, indicó la policía, ellos usan distintos nombres para una forma de confundir a la policía, pero en realidad ellos forman parte del Tren de Aragua. Dentro de los capturados, te voy a mencionar acá, se encuentra Brian Alexander Campos Zárate, de 29 años, alias Barbas, y Giovannis Norelis Anduesa Garmende, de 29 años. Esta mujer era la que recibía los yapes que realizaban los choferes, producto de las extorsiones que cobraban entre 20 a 30 soles por chofer. Esto es una importante captura. La policía continuará con las investigaciones porque, por supuesto, hay muchos más integrantes de esta organización criminal conocida como los mexicanos, quienes se atribuyeron y se han atribuido durante todos estos días los atentados que hemos visto en las últimas semanas. Así que con esta importante información desde el Ministerio del Interior, regreso contigo a los estudios, Grecia. Muchas gracias, Rigoberto. Y ahora en otras noticias nos vamos a enlazar también con nuestro compañero Oscar Solís. Él se encuentra desde Jesús María. Adelante, Oscar. Gracias, Grecia. Buenos días. Así es, son las 8:53 de la mañana. Estamos en el distrito de Jesús María. En estos momentos específicamente estamos en el Midagri, donde se viene promoviendo el consumo de calcio, leche y sus derivados. Vamos a conversar acerca de estas opciones escolares para que los niños puedan tener una alimentación correcta. Ya iniciadas las clases, puedan tener la energía, puedan rendir durante todo el día en la etapa escolar. Vamos a conversar aquí. Hola, muy buenos días, bienvenida a las cámaras de BT Noticias. Buenos días, Patricia de Baché. ¿Podría comentarnos estas opciones, por favor, que las vemos bastante deliciosas? Bueno, esto de acá le llamo, por ejemplo, el pack cumpleañero saludable, porque es un yogur natural, es un yogur frutado con frutitas, como ven aquí, y tiene un quesito Dambo, que es de un sabor suave para los niños, palatable, y lo pueden complementar si gustan con las galletitas de la preferencia del niño, ¿no? Claro. Para que sea más palatable para ellos y más agradable. Un snack bastante saludable para los niños. Vemos que es bastante apetitoso, llamativo, colorido también. Sí, sobre todo colorido, saludable, que gusta mucho a los niños. Puede reemplazar muy bien cualquier snack para cumpleaños. También tenemos estas gomitas. Las gomitas, con yogur natural, con gelatina sin sabor. Pueden usar un yogur frutado. Solamente mezclan los 2 ingredientes y lo ponen al microondas para que caliente, luego lo meten a cualquier moldecito de la preferencia del niño y al refrigerador y listo. Claro, estas son las opciones. Aquí también, por ejemplo, por lo pronto vamos a ver más opciones y también cómo preparar un desayuno saludable. Vamos a estar atentos. Por favor, coméntanos acerca de esta gran variedad que vemos aquí en la mesa. Hola, sí, somos Dela de Cañete. Hemos traído yogur y quesos de forma divertida, ya que pensamos que la lonchera también puede ser divertida y nutritiva. Básicamente tenemos el yogur que aporta bastante proteína y ayuda a la digestión para los niños, ¿no?
Sí. Aquí, por ejemplo, ¿podrías contarnos estos rollos bastante? Estos son rollitos de jamón y queso. El queso nos aporta bastante proteína también para los niños y nuestros productos los puedes encontrar en Cañete, a 1 hora y media de Lima. Ok, entonces estamos bastante atentos, bastante provocados también por la comida que vemos aquí, bastante deliciosa. Y ahora una parte bastante importante, nos van a enseñar una opción de una lonchera saludable para nuestros niños. Muy buenos días, bienvenidas a las cámaras de Betel Noticias. Buenos días, somos de Lácteos de Calucho, Oxapampa. Gracias a Minagri por esta articulación que está promoviendo incentivar el consumo del queso a nivel nacional. Costa, Sierra y Selva, estamos unidos acá presentando las loncheritas saludables y desayunos. En esta oportunidad voy a presentar un pancito caprés que viene a base de un pan integral, tomatito, le pone su quesito fresco de calucho buenazo y su albahaquita y listo para comer, delicioso. Está listo, entonces para comer ya saben, todos están invitados a que consuman los productos que producen nuestros agricultores, las personas encargadas aquí en la ganadería y todos los derivados de la leche. Con esta información, Grecia, damos pase a los estudios. Muchas gracias, Oscar. Aquí toda la producción se ha quedado con hambre. Ahora, saliendo de este noticiero, se van a tomar un rico desayuno y nutritivo, como la información que nos acabas de brindar. Esperemos que ese pancito, ese caprés llegue también hasta las instalaciones de Betel Radio. Muchas gracias a cada una de nuestra audiencia que se ha conectado el día de hoy a Betel Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor los bendiga.